de la mañana con 13 minutos, ya estamos de regreso y listos para enlazar con nuestras panelistas del día de hoy. Tenemos hartos temas que poder conversar con ellas, las vamos a saludar de inmediato. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, Javiera Canales. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, lo mismo que a la directora de comunicaciones de la Fundación Pivotes, Macarena Cox, que también ya está conectada con nosotros. Macarena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oigan, como es habitual, partimos con nuestro tema del día. Me interesa harto ver cómo también ustedes observan el tema de la inteligencia artificial a propósito de este estudio que estábamos comentando recién, esta radiografía digital, donde el 86% de niñas, niños, adolescentes tiene o ha tenido alguna interacción con inteligencia artificial. La mitad dice que en materias de aprendizaje, también en materias de entretenimiento, pero además desde la perspectiva de padres, de quienes están a cargo, además los cuidadores y cuidadoras, se dice que el 58% considera que la inteligencia artificial es más perjudicial que beneficiosa para sus hijas e hijos. Algunos de los datos de esta información, pero que de una u otra forma también nos invita a analizar un poco las implicancias que tiene esto. Cuán tan bien desarrollado tienen niñas y niños y también adolescentes la utilización de esta tecnología, y ahí también la apreciación que tienen cada una de ustedes. No sé cómo lo observan, Javiera, para empezar contigo este tema que estamos invitando a comentar también a nuestra audiencia. Sí, es súper interesante la radiografía que se saca y también pone como en discusión sobre cómo estamos Chile respecto de estas nuevas tecnologías. Y primero hay que establecer que Chile no tiene una ley que regula la inteligencia artificial de forma integral y son muy pocos los países que la regulan. Ya Estados Unidos, China, no recuerdo qué otro, pero las grandes potencias del norte global son las que en definitiva la han regulado un poco más. Y cuando tú hablabas, recordé el año pasado yo participé de un foro de derechos sexuales y reproductivos y derechos digitales. Y que teníamos en espacio, en un foro en Bogotá, estuvo el Alto Comisionado de Derechos Humanos, organizaciones sociales de derechos digitales, de distintas disciplinas, y organizaciones de mujeres en Bogotá, y discutíamos, y es una discusión que todavía no está zanjada en derechos humanos, como tenemos que regular finalmente los derechos humanos en otro espacio, porque ¿qué pasa cuando hay vulneraciones de derechos? Voy a ponerlo como desde el foco de las vulneraciones de derechos en esos espacios, ante las preocupaciones eventualmente de los padres, como se ponía en el reportaje. Y finalmente, como te digo, es una discusión que es de largo aliento en derechos humanos, no obstante, hoy la inclinación de la doctrina está dada más como que es un nuevo espacio público. Es decir, los derechos que nosotros, los seres humanos, tenemos aquí, se trasladan a ese espacio. ¿Ya? Entonces, realmente, las mismas vulneraciones, las mismas violencias que sufrimos, me voy a referir específicamente a los temas que vemos en la corporación, niñas, mujeres, y también son las preocupaciones que eventualmente los padres pueden tener, los estereotipos también se trasladan a esta inteligencia. Entonces también hemos visto casos de violencia de niños, niñas, adolescentes o mujeres también en el metaverso, abuso sexual, etcétera. ¿Cómo se abordan eso? ¿Ya? Entonces, aun cuando estamos muy en pañales hoy en Chile, no tenemos una política integral, una ley integral, sino tenemos una política quizás hay que abordarlo porque evidentemente esto va avanzando mucho más rápido que los legisladores o las formas que nosotros como país podemos regular de trasladar finalmente los derechos que tenemos nosotros como individuos en este espacio al espacio virtual o a los derechos digitales en estricto rigor. Eso es un poco como lo hemos analizado desde la corporación y específicamente cómo hay que regular también los estereotipos que se pueden trasladar a esas vulneraciones que pueden sufrir niñas, mujeres y adolescentes en ese espacio. Macarena, también me interesa saber cómo lo observas tú. Ahí hacía Javiera también la bajada respecto a estos temas que efectivamente es pertinente el poder analizar cómo la legislación se lleva a cada uno de estos escenarios, porque cada vez, tal como lo decía el estudio, están penetrando más en nuestro día a día. Macarena, te escucho. Sí, la verdad que el tema de la regulación es un punto bien importante en el que hay que avanzar, por supuesto, pero yo la verdad que el tema de la inteligencia artificial en los adolescentes y los niños lo encuentro una súper buena herramienta.
estamos en una generación que es completamente distinta y en la que nosotros nos tenemos que adaptar también a las nuevas tecnologías y tenemos que aprender a aprovechar también los beneficios que esto trae, sobre todo en lo que es como los aprendizajes más personalizados, en todos los accesos que da a nuevas investigaciones, a nuevos conocimientos. Lo que sí, en el fondo, que obviamente tiene que ser regulado por los padres y por los profesores, porque también obviamente el acceso, por ejemplo, en el chat GTP a hacer un trabajo, en el fondo como que aquí el desafío yo creo que es más como para los profesores de ver cómo hacen que los estudiantes puedan trabajar en la masa crítica y poder hacer una investigación sin tanto depender de estas herramientas, sino que aprender a usarlas como algo complementario. Ahí teníamos entonces las visiones de Javiera de Macarena respecto a nuestro tema del día. Nosotros les invitamos también a que hagan como ellas y sean parte en nuestras redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Nos vamos a los temas propuestos el día de hoy y partimos con estas bajadas que se hacen también a nivel político a puertas de ir conociendo los detalles de las elecciones municipales. También cuáles son las estrategias que van a llevar adelante los distintos conglomerados, y aquí un tema que se ha estado conversando bastante desde un tiempo, tiene que ver con la democracia cristiana dentro de lo que es las opciones oficialistas. Se había ya comprometido de una u otra forma ir o buscar un pacto para las municipales que llegara también hasta el Partido Comunista. Y esto ha sido también, a su vez, insistido por la expresidenta Michelle Bachelet, que ha dicho que es clave ir unidos, aboga por este pacto desde la DC al Partido Comunista para las municipales. Relevó que es una forma importante de seguir avanzando en una sociedad que sea más justa e igualitaria y así poder mejorar los derechos de la ciudadanía. Estas negociaciones siguen, ya lo decíamos, hace un tiempo atrás se manifestó la intención de poder llegar a un pacto, pero hoy está también el tema de ir zanjándolo cuando el tiempo pasa y los plazos para que estos pactos queden listos se acerca. Javiera, parto contigo para poder conversar respecto a este tema y quedarme un poco con lo que ha planteado la exmandataria en torno a avanzar en una sociedad más justa e igualitaria, y que me da la impresión tiene mucho que ver con principios que se fueron estableciendo en parte de sus mandatos, especialmente en la segunda parte. Pero me quedo contigo, Javiera, para ir hablando de este elemento que tiene mucho que ver con legados, creo yo. Sí, sí, yo creo y apoyo también el interés de la expresidenta Bachelet sobre la unificación también de lo que fue la exconcertación. Creemos que es vital, y creemos también que la presidenta Bachelet quizás es la única persona que puede generar ese compromiso transversal. Sabemos, como bien lo decías tú, en su gobierno vimos desde la DC hasta el PC trabajando, no había tanta, o probablemente a la interna sí, pero desde la sociedad civil al menos vimos mayor participación de nuestro rol respecto del gobierno o los gobiernos que tuvo la presidenta Bachelet. Así que para nosotras, al menos desde nuestro rol, creemos que es un avance, un plus, y en definitiva es lo que la ciudadanía necesita. O sea, esta cuestión de tanta fragmentación, sobre todo de la izquierda, que siempre está fragmentada y que finalmente viene la presidenta Bachelet constantemente como a salvar un poco, también hace necesario la urgencia de los nuevos liderazgos y de los nuevos rostros que, en definitiva, la expresidenta como que igual le hemos cargado harto el peso, lamentablemente, y que tiene que dejar siempre como su quehacer y volver una especie, así lo veo yo al menos, como una especie de salvataje a lo que es la política de las izquierdas en Chile. Entonces, en ese sentido, creo que, primero, estoy muy de acuerdo con la unificación, no la unificación, pero el ir en todo y todo junte, pero también creo que la DC hoy probablemente es una nueva DC. También, muy distinta a lo que era, hubo una separación, hoy tenemos nuevos liderazgos muy potentes de la DC, como la alcaldesa de La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro, una alcaldesa que reúne muchas de las características también que tenía la expresidenta Bachelet. Con esto no estoy diciendo que sea como candidata a presidencia, solo que reúne esa calidez, probablemente esa popularidad transversal de los vecinos y las vecinas de La Pintana. Entonces, en ese sentido, muy, muy contenta con que la presidenta esté impulsando esta unión de ir hacia la alcaldía, juntes entre la DC hasta el PC.
Macarena, ahora me quedo contigo, hablar un poco de efectivamente la entrada de la exmandataria en lo que es el tema municipal con este llamado y algo que también planteaba Javiera, el tema de poder ir yendo al paso de esta fragmentación. Siempre se ha hablado de almas más que fragmentación en alguna época. Hoy por hoy esta fragmentación se hace más evidente, más que almas ya se puede hablar de fragmentación. ¿Cómo lo observas tú también desde la perspectiva de la estrategia política y efectivamente esto que también se podría interpretar como una dependencia? Sí, a ver, aquí hay hartos factores, porque la expresidenta Bachelet en los últimos meses se le ve obviamente mucho más activa. Yo diría que todo esto tiene que ver con el vacío presidencial que hay en la izquierda. Sabemos que tanto Carolina Toá como Camila Vallejos, que eran las figuras que más destacaban en las encuestas, han perdido bastante capital político producto de los problemas comunicacionales y de gestión que ha tenido este gobierno. Y en ese sentido, obviamente, Bachelet vuelve a transformarse en este salvataje en una carrera presidencial que ya comenzó y en el fondo que es la figura más fuerte que hay entre unas figuras como José Antonio Kast o Evelyn Matei, que ya corren con bastante ventaja en la carrera presidencial. Dicho todo eso, es importante que recordemos también que la expresidenta ha tenido bastantes diagnósticos que han sido errados. Por ejemplo, en algún momento apoyó la candidatura de Paula Narváez y le fue mal. Sí. Después se la jugó 100% por el apruebo durante la primera convención constitucional y tuvo un rechazo rotundo por parte de la ciudadanía. Entonces, en el fondo, la expresidenta ya, yo podría decir que no tiene como el mismo peso que tenía antes, y eso podría también repercutir en la toma de decisiones y en los llamados que ella también haga. Y acá también hay otro factor, es otro factor que aparece, que es el tema de los liderazgos, porque hay mucha crítica también respecto a cómo el Frente Amplio ha gestionado los gobiernos locales y también la moneda. Entonces, hoy yo diría que la gente quiere liderazgos con más experiencia y por lo mismo los políticos ligados ya a estos cuestionados 30 años tienen mucha más ventaja que los que tienen los políticos más jóvenes. Y yendo al contexto, esta búsqueda de la unidad de la izquierda también se da en un contexto en que la izquierda está mirando todos los conflictos que surgen de las comunas más de derecha, por ejemplo, lo que está pasando en Las Condes, toda esta discusión de nombres que hay en Puente Alto, en Santiago, en Lo Barnechea, y todo este desorden le abre una oportunidad a la izquierda para que también se pongan las pilas y se ordenen, y además también tiene que ver con otro llamado que yo creo que la expresidenta le hace a su sector como para poner presión, o sea, en el fondo como que vamos a ir unidos y si no es en una coalición, al menos que no hay una omisión. Y la pregunta es si esto es factible. Yo creo que sí, o sea, recordemos que en el segundo gobierno de Bachelet existía la nueva mayoría, y en el fondo como que también se puede como rememorar esa coalición, el recuerdo como de la época ya más nostálgica de lo que era Bachelet y algunas cosas positivas que tuvo, como el tema de la gratuidad, que también le cambió la vida a mucha gente, a pesar que el diseño de la reforma educacional hoy día hemos visto que ha tenido consecuencias bastante negativas en lo que ha sido la educación pública. Pero por otro lado también están estas como dos almas del gobierno que decías tú, que están en el fondo en la prueba de dignidad, que han impedido hoy día que haya como gobernabilidad. Entonces, si se boicotean hoy día mismo al interior del gobierno, yo no sé si podrían tener tanto éxito en una coalición. Javiera, ahí parte también de lo que señalaba Macarena, cómo también analizas cada uno de estos puntos de vista y efectivamente, cómo también parte de las actuaciones que se están haciendo en el oficialismo van muy de la mano también con lo que ha estado pasando en las gestiones edilicias en distintos lugares. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que señala Macarena respecto de que probablemente la ciudadanía hoy esté buscando liderazgo con más experiencia. Yo creo que desde el principio el actual gobierno reguló de su campaña también de esta crítica a los 30 años. Recordemos que Analía Uriarte se hizo rápidamente cargo del segundo piso y después sale a propósito de una enfermedad. Claro. Y sabemos también quién fue Analía Uriarte en los gobiernos de la presidenta Bachelet. Entonces, en ese sentido, creo que es un acierto girar hacia a lo que fueron los 30 años, evidentemente con sus sombras y sus luces, pero finalmente el país que hoy somos no lo fuimos por los últimos 4 años anteriores, sino que por las últimas 3 décadas, así que bien por ese lado. Respecto de si o no la presidenta Bachelet como candidata, lo que señalaba Macarena, no creo que la presidenta tenga como interés ir a la presidencia, creo que lo ha dicho majaderamente, hasta se ha enojado con periodistas cuando le insisten. No obstante, no quita que pueda hacer un apoyo muy importante para esto mismo, y lo está haciendo. Y también como vincular a la presidenta sobre el fracaso del primer proceso constituyente, creo que es un análisis un poco injusto.
porque finalmente eso se da por multifactorial. La expresidenta Bachelet no tuvo ninguna injerencia cuando se redactó hasta el final de la campaña. Recordad que ella era parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos, entonces hasta que termina su periodo, ella viene y ya estaba redactado el texto, ya se había hecho campaña, entonces analizar en base a que, porque aunque salga la presidenta Bachelet, todo el mundo no va a salir a votar por ella, es un análisis un poco justo, porque finalmente la intervención que ella tuvo fue mínima respecto al final, lo dio todo, sí, pero hubo un trabajo de varios meses anteriores en donde ella no tuvo ningún tipo de injerencia material en el texto, así que creo que eso es un análisis un poco justo respecto de ella, de su figura y de su legado. Macarena, ¿hay algo que comentar también? Sí, en ningún minuto yo dije que el texto había fracasado por culpa de Michelle Bachelet. Lo que yo dije, estoy hablando de los errores de diagnóstico y los apoyos donde ella, en el fondo, los apoyos que ella va entregando. Y volviendo un poco al tema inicial, que era de los argumentos de la expresidenta de avanzar a una sociedad más justa e igualitaria, a mí este mensaje también me llama la atención porque lo vemos en forma reiterada cuando se trata de conseguir como objetivos políticos, pero cuando se trata de la ciudadanía desaparece. Un ejemplo muy cortito, hace unos días se aprobó en el Senado, se aprobó en general el proyecto de ley de salud universal, y este se aprobó con 24 votos a favor y 16 en contra. Y de estos 24 votos a favor, ninguno fue del oficialismo o de la DC, todos fueron de Chile Vamos y los demócratas. Las razones, varias, pero en general era porque ellos veían que no era un espacio en el fondo donde se vayan a educar a los niños, sino que en el fondo solamente creaba guarderías para los más chicos. Pero también acá tenemos que recordar todo lo que pasó en pandemia. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres dejaron de trabajar porque los colegios cerraron? De hecho, hubo un estudio publicado hace muy poco que señalaba que las mujeres con hijos menores de 5 años tienen menor inserción laboral, y esto se acrecienta mucho más cuando se trata de mujeres con escasos recursos, porque no cuentan con las mismas redes de apoyo. Y recordemos también lo que dijo el exministro Rodrigo Valdés, el exministro de Michelle Bachelet, cuando hablaba de que si las brechas de género entre hombres y mujeres en relación al mercado laboral se redujeran por una sola vez, el PIB de Chile crecería en un 4%. Y eso se traduce en ganancias para todo, incluyendo más derechos para las mujeres, como bien dijo la expresidenta que se merecen. Entonces, sí, lo principal, por un lado, es, por ejemplo, ver el tema de la educación temprana, pero por otro lado, también es una prioridad que las mujeres también tengan un lugar seguro donde ir a dejar a sus hijos para salir a trabajar. Y además también, aprovecho como abrir la discusión dentro del mismo tema, es que, porque si el objetivo en el fondo del oficialismo es generar espacios donde se eduquen a los niños, entonces mi pregunta es ¿por qué votaron en contra del kinder obligatorio? Entonces acá es como, ¿será que de verdad buscan hacer mejoras en los proyectos a través de indicaciones, como decían? O es que yo creo que tiene que ver más con que la ideología quizás metió la cola, porque recordemos que ambos proyectos son del expresidente Sebastián Piñera, y el kinder obligatorio se perdió bajo los mismos compromisos de que le iban a ingresar indicaciones para mejorarlo, etcétera, y hasta el día de hoy el proyecto está muerto, nunca más nadie se hizo cargo. Entonces, al final, claro, este llamado de unidad de los derechos y la justicia y la igualdad que hace la expresidenta es bastante noble, pero ¿quién se hace hoy día a cargo de las necesidades de la gente? Porque si vamos a hablar en el fondo de justicia e igualdad, tenemos que ser consecuentes con el discurso, porque si no, en el fondo lo que estamos haciendo es engañar a la ciudadanía. Javiera, te dejo ahí la palabra para ir cerrando ideas antes de pasar al otro tema. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Macarena, o sea, no tengo nada que discutirle respecto de que las mujeres somos las que finalmente realizamos los trabajos menos formales, por ende, en la crisis económica y de salud que tuvimos, evidentemente fuimos las más afectadas. No tengo ninguna discusión de ello, y respecto del PIB, que los trabajos no remunerados o las labores de cuidado que ejercen las mujeres, que eso significa evidentemente una afectación a la economía del país y de los países en general. Nosotras fuimos parte del Foro Regional de la Mujer que trató sobre las labores de cuidado de los roles productivos y reproductivos en el año 2022, y tenemos una larga experiencia respecto de esos temas. Entonces eso, evidentemente, sobre cómo vota o no el oficialismo, nosotros somos sociedad civil, entonces finalmente no tenemos un diputado, una diputada o un diputado, prestamos servicios legales, psicosociales y de salud sexual a mujeres y niñas, y finalmente sabemos que la necesidad más urgente de las mujeres es finalmente poder trabajar, y que comparto absolutamente el criterio. Entonces, eso, vincularlo directamente a lo que la expresidenta le está haciendo hoy, nuevamente me parece un análisis justo respecto de lo que es la figura de la presidenta Bachelet, lo que ha venido a hacer a la izquierda. Sabemos que la izquierda han tenido
un montón de desacierto y que evidentemente es necesario que reculen y yo creo que la regulación que están teniendo hoy hacia la figura de la presidenta Bachelet y hacia lo que fue la nueva mayoría es la correcta. Y no me voy a referir respecto del tema específico de la sala cuna porque no tengo los conocimientos necesarios, no he revisado bien, me parece lamentable, pero creo que evidentemente deben tener las fundamentaciones que requieren, pero nuevamente, si volvemos a la figura de la presidenta Bachelet fue la que mejoró los colegios subvencionados, fue la que mejoró la sala cuna o la educación inicial, los pre-kinder, entonces creo que hay que mezclar las peras con las peras y las manzanas con la manzana. O sea, una cosa es lo que está haciendo el gobierno actual o lo que ha hecho, los errores o desaciertos, y otra cosa es la vinculación que tiene hoy la presidenta Bachelet y el legado anterior que la presidenta Bachelet y lo mucho que las mujeres en este país le debemos tanto a su figura como a los 2 periodos presidenciales que ha tenido. Macarena, para cerrar el tema. Sí, la verdad es que no estoy muy de acuerdo porque finalmente Michelle Bachelet hoy día está representando un sector y ella está hablando desde el oficialismo. Entonces ella sí efectivamente se tiene que hacer cargo como vocera de este nuevo espacio de estrategia municipal sobre los errores que se están cometiendo tanto en este gobierno como en el suyo. En el caso del legado que ella dejó, recordemos también que toda la reforma educacional que se llevó a cabo hoy día está teniendo serios problemas, todo lo que pasó con el sistema de admisión escolar, que tuvo serios problemas de diseño y al final por temas ideológicos se avanzó a toda costa. Hoy día tenemos más de 3.000 niños que no están yendo al colegio. El tema de los servicios locales de educación, que tenía en el fondo como una idea muy noble de que se gastaran mejor los recursos, pero estamos viendo que pasa todo lo contrario. Entonces al final hacer una utopía alrededor de la imagen de la expresidenta me parece que no es el camino correcto. Tenemos que ser bien objetivos en cómo vamos a analizar los legados que deja cada gobierno. Y en el caso hoy día, ella en el fondo está hablando de que el sector se tiene que unir para poder avanzar en más justicia y más igualdad. Entonces, si vamos a avanzar en esa línea, lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con el discurso y no engañar a la ciudadanía. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Seguimos acá en Enlace USACH con nuestro panel del día de hoy, junto a Macarena Cox, directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, y Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. Estuvimos hablando de particularmente el poder analizar los caminos, los pasos que da el actual gobierno respecto a distintas temáticas. Esto a propósito de la comparación o no que se puede hacer respecto a anteriores gobiernos y particularmente lo que fue el de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, me quiero quedar con lo más actual a propósito de cómo desde la misma coalición se está observando el manejo comunicacional del Palacio de la Moneda. Ahí el senador Jaime Quintana tuvo críticas, hay un problema serio, dijo, a diferencia de la postura que ha manifestado el presidente de la República. Quintana dijo que yo no le echaría la culpa a los medios de comunicación, a veces hay problemas con el emisor también es la estrategia, es parte de lo señalado. Esto también va muy de la mano con declaraciones que también se han entregado de quienes han estado en el entorno, o diagnósticos de quienes han estado en el entorno presidencial, por ejemplo la ex jefa de prensa del presidente Gabriel Boric, Tatiana Clima, respecto a lo que es la gestión comunicacional. Según ella, no se le está explicando a la ciudadanía, no se gritan los goles y los problemas están escalando muy rápido a la moneda y al presidente. En ese contexto sugirió generar relatos para llegar a los temas que son relevantes para el gobierno y también para la ciudadanía. Macarena, parto contigo ahora para ir haciendo también este balance, este análisis que surge desde el senador, pero que también es importante tomar en cuenta del punto de vista que planteó Tatiana Clima en su momento. Sí, efectivamente hay un problema comunicacional en la moneda que es bien importante. Tatiana Clima también mencionó un error de novatos, como un error de novatos que la delegada de la región metropolitana fuera a dar una vocería sobre lo que estaba ocurriendo en Lo Valledor a la moneda. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que ella trae el problema a la moneda. Entonces, cuando uno hace estrategias comunicacionales, en el fondo tiene que aprender a enfrentar las crisis sin, en el fondo, trasladarla hacia el espacio que tú quieres evitar que llegue. Pero sí también tenemos que considerar que los dichos de Tatiana igual pueden ser medio sesgados porque nosotros también sabemos que ella no salió por la puerta ancha, despidieron a sus periodistas, ahora también ella tiene una empresa ahí, pero tampoco sabemos quiénes son sus clientes, entonces también yo tendría como mucho ojo con los comentarios que ella hace desde la nueva posición en la que está.
Y también como para ser justo, siempre que hay problemas comunicacionales, generalmente se le echa la culpa a los asesores. Siempre escuchamos el nombre de Pablo Paredes, pero pasa muchas veces que pasa a ser más tema de las autoridades que de los propios asesores. Recordemos todas las salidas de libreto que ha tenido el presidente Boric, la última de Más Narbona y Menos Craig, fue de película. O sea, tuvo a todo el gabinete dando explicaciones durante toda la semana, todos adivinando las bajadas, nadie sabía qué quería decir, le preguntaron al ministro Marcel, a la ministra Vallejos, Toá, a la ministra Jara, a Cordero, y nadie sabía qué responder. Entonces, al final estuvimos una semana hablando del tema, donde además se expone a críticas a su persona y a la gestión finalmente del gobierno completo. Y nos mete de nuevo en una nueva batalla contra el empresariado, entonces, y lo hace más encima a pocos días de la nada. Entonces, al final... esto no se trata solamente de errores comunicacionales, sino que también de saber habitar el cargo. Y también hay otros problemas comunicacionales que se asocian, que se asocian también al gabinete y que el socialismo democrático los tiene bastante identificados, que es, por ejemplo, que la vocera de gobierno no se mete en las vocerías complicadas y en su lugar siempre tiene que salir a asistir la ministra del Interior. Si esto es para blindar o no a Camila Vallejos como una posible candidata, no lo sabemos, pero no es la primera vez que Carolina Toá o Elizalde tienen que responder cosas de vocería que son contingentes. Y lo otro también es que recordemos que el presidente no ha tenido una relación muy fluida con los medios, se ha peleado con los periodistas en repetidas ocasiones, y esto es su responsabilidad. Y acá el tema es que él, en lo que queda de gobierno, no va a poder mostrar sus políticas públicas ni tampoco su legado si él no aprende a comunicar. Javiera, voy contigo, no solamente ahí la opción de poder comentar parte de lo que ha dicho Macarena, sino que además quedarme un poco con esa bajada que se hace de poder explicar y llegar a la ciudadanía. También ahí apelando un poco a lo que es tu presencia en organizaciones que tienen que ver con quehaceres de la ciudadanía. Me gustaría saber también cuál es el balance que haces tú respecto a cómo desde el gobierno actual se ha estado llegando con los distintos mensajes, las distintas propuestas, con los distintos proyectos de ley o mociones, a propósito también de la forma en que se está comunicando cada uno de estos elementos. Javiera, te dejo ahí la palabra. Sí, yo creo que este tema también lo habíamos tocado en algunos paneles, y voy a reiterar lo mismo, que creemos firmemente que hay un problema de comunicación del gobierno, creemos que, como decía la ex coordinadora de comunicaciones, que haya una misma persona, o sea, que vaya la delegada presidencial a hablar de la moneda, evidentemente es un fracaso, o sea, un error comunicacional, que hay un asalto que esté hablando la delegada, la ministra del Interior, el subsecretario, finalmente hay un despelote que nadie sabe. Finalmente la ciudadanía, hay que entender que la ciudadanía no tiene claro finalmente cuáles son los roles, qué es un delegado, qué es un gobernador. No hay educación cívica. En este país se sacó la educación cívica hace muchísimos años. Ni yo tuve educación cívica en la universidad, ni en el colegio. Entonces, en ese sentido, desordena un poco lo que es la figura de Estado, la figura de gobierno, los distintos roles que tiene cada uno, cada una. Entonces, en ese sentido, no se comunica bien cuáles son los logros que finalmente la gente evidentemente hoy está teniendo. Ayer, por ejemplo, como decías tú, desde nuestro rol, atendí a una mujer que debían 14 millones de pesos por concepto de pensión de alimento. La ley de Papitos Corazón es fantástica. En un año hizo lo que no pasó en 7 años de tramitación judicial. Le congelaron todas las cuentas corrientes que tenía el hombre, se busca la plata. Entonces, finalmente, esos logros que parecieron pequeños, que son importantes y que entregan finalmente esa deuda histórica, no se está materializando y no se está comunicando. Y eso es un error. Lo mismo hablábamos en un panel anterior sobre las caletas con perspectiva de género. Todos salían hablando de estupidez, pero ¿cómo hablar? Oye, finalmente somos un país que tenemos uno por todo nuestro país hay mar. En todo nuestro país hay caleta. Y un trabajo muy masculinizado. Y las mujeres no tenían baño, no tenían la posibilidad de cambiarse de ropa. Los pescadores tampoco, pero los pescadores cambiaban una roles de género ahí mismo. Una mujer que está menstruando, por ejemplo, no tiene esa posibilidad. No puede. Entonces, finalmente entregar ese mensaje de una forma más como banal, o finalmente entregarlo a un público en particular y no a toda la ciudadanía para que pueda entender lo básico y lo necesario que es esa política, creemos que ahí hay un error grave y ojalá lo puedan solucionar de aquí a que termine el periodo, porque hay cosas que sí se han logrado, que sí se materializan y que las personas hoy están teniendo y que están materializando en sus cuentas corrientes muchas veces, como en la ley Papitos Corazón,
y que no se está festejando respecto de los logros, sino que estamos constantemente como se equivocan o eso, como falta Sí. que haya un análisis claro de quién la quién y los roles que tienen cada uno de los líderes de opinión. Macarena, hay también ahí un problema de enfoque, ahí de una u otra forma Javiera también lo planteaba, ¿no? De repente tenemos el punto de prensa, tenemos el anuncio amplio, pero Sí. tal vez ha faltado un poco el poder dirigirlo más a quienes lo necesitan, de repente ir más al territorio o delegar un poco más también a lo que son las autoridades más regionales, no sé cómo lo ves tú. Sí, es que yo creo que también el gobierno se ha encontrado como en una posición súper difícil porque pasar de ser oposición, el Frente Amplio nació como oposición, entonces pasar de ser oposición durante toda tu creación a pasar a ser el oficialismo es un cambio súper importante y que en el fondo implica que las estrategias comunicacionales sean completamente distintas. Uno sí va a ser un punto de prensa cuando quiera hacer una crítica, pero no va a ser el punto de prensa a un lugar en el fondo donde hay una autoridad mucho más relevante que puede hablar de seguridad como fue lo que pasó en el caso de Nueva York. Pero también tiene que ver con los timing y con la comunicación no verbal. Por ejemplo, recordemos como era en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que la oposición criticaba mucho el tema de las chaquetas rojas. Pero Mm. cuando había una crisis, había una catástrofe, la gente veía en la calle, en las imágenes de televisión, etcétera, las chaquetas rojas desplegadas por todo el territorio nacional. Entonces uno sabía que el Estado estaba ahí. ¿Y qué pasó ahora, por ejemplo, con el tema de los incendios? La gente desde la calle preguntaba dónde estaba el alcalde, dónde estaban los ministros, dónde estaba el presidente, y toda esta crisis se generó durante la noche, y ¿qué es lo que hace el presidente? Convoca una reunión de emergencia al día siguiente a las 9 de la mañana. O sea, en el fondo, cualquier asesor comunicacional, ¿qué es lo que le dice? Presidente, vayas a las 3 de la mañana al territorio a ver qué es lo que está pasando con la gente. Aunque uno sabe que en temas logísticos y administrativos, uno a las 3 de la mañana quizás no va a tener mucho que hacer, pero uno tiene que estar ahí, la gente te tiene que ver que en el fondo es una prioridad para ti y no lo estás tomando como un mero trabajo de oficina de lunes a viernes. Ujú. Javiera, ahí ejemplificada Macarena con algunos de los casos particularmente del gobierno del presidente Piñera, de cómo también se fueron bajando muchas de estas temáticas al territorio y cómo de repente también la forma en que se hacía la presentación de cada uno de estos temas marcaba la diferencia. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, yo no creo en ningún caso que el expresidente Piñera sea un ejemplo de comunicación. O sea, tuvimos el caso de la niña Belén, que con 12 años fue violada por su padre y él salió diciendo de que era una bendición de Dios y sacaba a Dios cada vez que podía, cuando en este país una de las libertades más importantes es la libertad de conciencia. Así que lo dejo como de lado. Y respecto, yo tampoco creo que hay que avanzar hacia los populismos, porque el hecho de que ya vamos todos juntos a la catástrofe hay que operativizar y hay que ser ejecutivo y ejecutiva. Por eso se llama ejecutivo. Es el poder ejecutivo, tiene que ser lo más ejecutivo posible y que esté el presidente, que estén los ministros, que estén los delegados presidenciales, que estén los gobernadores en un mismo sitio de catástrofe, evidentemente nos va a ayudar. Comunicacionalmente se van a ver todos juntos, pero finalmente ¿va a llegar la ayuda a las personas? Lo que tenemos que pasar es desde lo comunicacional a lo material, ¿ya? Recordar que también, como el ejemplo que dio, que es un poco más anecdótico, ahí vimos desplegada a las alcaldesas, durante toda la jornada vimos desplegado a los gobernadores regionales, a la ministra que fueron por conexión a los territorios. Entonces, no estoy de acuerdo con avanzar hacia una comunicación populista, pero sí a que el Ejecutivo tome el rol de Ejecutivo, o sea, que hay que destinar quién es quién en los roles, y creo que eso también pasa por parte de la comunicación, o sea, que Sí. estén tres personas diciendo la misma noticia, quién es quién, cuál es el rol de cada uno, de qué va a hablar cada uno, y que finalmente sea lo más rápido posible para que la ayuda en caso eventualmente de catástrofe llegue a la ciudadanía, más que estén todos vestidos de una forma idéntica en un mismo punto de prensa. Así que Empiezo a cerrar los temas o este tema. Macarena, parto contigo para Sí, cerrar sí, ideas. es que yo creo que la Javiera está confundiendo lo que es una estrategia comunicacional con lo que es hacer el trabajo. En la estrategia comunicacional, uno en el fondo lo que tiene que hacer es, aparte de entregar el relato, es que la gente sepa que tú estás ahí. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que tienen que haber 3 ministros haciendo lo mismo en la misma esquina. En la región, la gente estaba preguntando, le preguntaba a las cámaras en todos los matinales, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde están las autoridades? Porque había gente muerta en las calles y nadie hacía nada. En el caso de Sebastián Piñera,
No estamos hablando de los errores que cometen las autoridades, porque si no estaríamos hablando, por ejemplo, de todos los errores que ha cometido el actual presidente Gabriel Boric, y no viene al caso porque estamos hablando de estrategias comunicacionales. Lo que te estoy diciendo es cuando se aplica esta estrategia a las chaquetas rojas, la visión, la comunicación no verbal que tú le estás transmitiendo a la gente es que el gobierno está desplegado y está en terreno. No están haciendo todos lo mismo, cada uno tiene en el fondo un rol distinto, pero en el fondo la gente sabe que están ahí. Y eso es lo que hay que rescatar. Pero con todos estos problemas comunicacionales que en general siempre se están viendo en todos los gobiernos, es que también se abren nuevas oportunidades para que nazcan otros espacios de incidencia, como por ejemplo lo que hacemos nosotros desde Pivote. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que se generan diferentes trabas, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, con la ciudadanía y la opinión pública, producto de esto, de la ideología, porque al final se centran tanto en defender un sector que al final como que se olvidan de que tienen que decodificar la información para transmitírsela a la ciudadanía. Entonces lo que nosotros hacemos desde Pivote es identificar cuáles son los errores en las políticas públicas que a nosotros nos interesa impulsar para poder avanzar en el desarrollo de Chile y hablamos con los distintos actores para poder ir destrabando el debate y reactivando la discusión y que en el fondo podamos avanzar en gestión. Javiera, para cerrar, te dejo ahí también la palabra para los últimos apuntes respecto a este tema. Ahí hablaba también Macarena del tema de la comunicación no verbal a la hora de ir tratando de generar cercanía también. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que hay que descomplejizar en los mensajes. Yo no soy comunicadora, soy abogada de profesión, así que evidentemente puedo equivocarme en lo que es una estrategia o no. Yo lo veo como una ciudadana que trabaja también por el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes de este país. Y en ese sentido creemos que hay que descomplejizar el tema. O sea, yo como abogada no puedo ir y sentarme a dar una prestación, una asesoría jurídica con un lenguaje muy académico. Y eso es de perogrullo, ¿ya? Uno lo aprende también desde la universidad, desde casi, me imagino que así desde todas las carreras. Entonces en el gobierno se necesita más que descomplejizar el lenguaje, la gente tiene que entender en forma simple, en un lenguaje, lo que nosotros llamamos en Corporación Mini la democratización del mensaje. O sea, no quiero como atribuirme esto, evidentemente es conocido, pero finalmente nosotros siempre tratamos de nuestras redes sociales de poder temas que son súper densos, como infecciones de transmisión sexual o temas relacionados con la sexualidad y la afectividad, tratarlo de descomplejizarlo de la forma más sencilla posible para que las personas puedan entender y así nuestras consejerías también legales, psicosociales de salud sexual se entregan en ese marco. Entonces creemos desde que probablemente al gobierno le falta un poco más bajar desde la academia, entregar un lenguaje más fácil y poder, como te decía, este aturdimiento que existe uno atrás de la televisión, ver quién es quién, por qué está hablando tantas personas del mismo tema, como que hayan roles claros y que todo sea más fácil de poder entender. Yo creo que lo más fácil para las personas, para que puedan entender el mensaje también, más allá de cómo anden o no vestido o vestida, creo que por ahí va un poco los aportes que nos quizás desde No me queda más que agradecerles a Macarena Cox, Javiera Canales, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo a ambas. Nos reencontramos en futuros paneles. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Muchas gracias, nos vemos, chao. Igual.